Hola a todos, reciban un cordial saludo de parte de quien les habla. Mi nombre es Jaime Iván Salinas Londa, estudiante del Instituto Superior Tecnológico Vicente Rocafuerte. A continuación les presentaré mi tema. Conversiones analógicas a digitales. Antes de avanzar en el tema tenemos que tener en claro lo que es una señal. Una señal es una cantidad física que varía a lo largo del tiempo. Por lo general, en las industrias tenemos dos tipos de señales eléctricas, que son las analógicas y las digitales. ¿Qué es una señal analógica? Una señal analógica es una señal que varía de forma continua a lo largo del tiempo. Las señales analógicas también pueden tener todos los valores de un intervalo y se clasifican en simples o compuestas. Las señales analógicas simples de una onda o seno no se pueden descomponer en señales más simples, y las señales analógicas compuestas están formadas por múltiples ondas seno. A continuación vemos la imagen de una señal analógica y sus partes, que son amplitud, periodo y frecuencia. La amplitud de una señal en un gráfico es el valor de la señal de cualquier punto de la onda. Es igual a la distancia vertical desde cualquier punto de la onda hasta el eje horizontal. ¿Qué es el periodo? El periodo se refiere a la cantidad de tiempo en segundos que necesita una señal para completar un ciclo. Y la frecuencia indica la cantidad, la frecuencia indica el número de periodos en segundos. A continuación vemos lo que son sus ventajas y desventajas en la señal analógica. Las ventajas, en que tiene un poco consumo de ancho de banda, la señal se procesa en tiempo real, su calidad es más fiel a la realidad y tiene menos coste económico. En desventajas es que resulta muy complicado solucionar una transmisión fallida. El contenido se degrada a medida que hacemos copias. A continuación, ¿qué es una señal digital? Una señal digital es aquella que presenta una variación discontinua con el tiempo y que solo puede tener ciertos valores discretos. Su forma es ampliamente conocida, su diseño, en que la señal básica es una onda cuadrada, que son pulsos, y las representaciones se realizan en el dominio del tiempo. Sus parámetros son la altura de pulsos, que son representados a nivel eléctrico. Duración son representados como el ancho de los pulsos. Y frecuencia de repetición se lo representa como la velocidad de pulsos por segundo. Las señales digitales no se producen en el mundo como tal, sino que son creadas por el hombre y tienen una técnica particular de tratamiento. Como dijimos anteriormente, la señal básica es una onda cuadrada cuyas representaciones se realizan necesariamente en el dominio del tiempo. En resumen, las señales digitales solo pueden adquirir un número finito de estados diferentes. Se clasifican según su número de estados, ya sea binarias, ternarias, etc. Y también por su naturaleza eléctrica, ya sean unipolares o bipolares. A continuación vemos sus ventajas y desventajas de la señal digital. Las ventajas en que se codifica a digital y luego se decodifica. Resulta sencillo solucionar una transmisión fallida y es un único circuito de procesamiento. En desventajas es que tenemos mayor consumo en ancho de banda, tiene un mayor coste económico y su calidad es menos fiel a la realidad. A continuación, ¿cuál es la diferencia entre una señal analógica y una señal digital? A ver, las diferencias de una señal analógica puede tomar cualquier valor de amplitud y tiene una variación continua de amplitud en el tiempo. Y por lo general, las señales obtenidas de los transductores es analógica. En cambio, la señal digital solo toma un número finito de amplitudes o estados de tiempo, como conocemos. Y también se adapta muy bien a la lógica binaria, que son de 0 y 1. Y usualmente cambia la cantidad en instantes espaciados uniformemente. Bueno, eso es todo. Hasta aquí es mi tema. Espero que les haya gustado, les haya entretenido y que les haya llamado la atención, ya que yo lo veo interesante en poder así
identificar los tipos de señales que están a nuestro alrededor. Bueno, eso es todo, espero que les haya gustado, nos vemos en un próximo video. Muy buenas, mi nombre es Samuel, soy estudiante del Instituto Superior Tecnológico Vicente Rocafuerte de la jornada vespertina del segundo semestre de la carrera de ensamblaje. La asignatura es Sistemas Digitales y mi tema de exposición de la investigación es Conversiones analógicas a digitales. Como explicó mi compañero anteriormente, los conceptos de las señales analógicas y digitales, ahora le voy a explicar las conversiones analógicas a digitales. Esta conversión se utiliza el procedimiento de modulación de impulso codificado o PCM, que se basa en tres grupos que son el muestreo, la cuantificación y la codificación. El muestreo se transforma en una serie de impulsos llamada muestreo que en esta fase forma parte de la señal combinada de video. Para que el proceso no pierda información, la frecuencia de muestreo debe de ser como mínimo 2 veces superior a la frecuencia máxima de la señal de la entrada, con el teorema de Nikic. De esta forma no es necesario transmitir la señal completa, es suficiente con transmitir la muestra tomada de la misma. El muestreo no puede ser demasiado alta, ya que el número de muestras determina la cantidad de información por segundo pasa la señal a codificar el bando de ancha necesario para su transformación repetido. El resultado de esta operación es una serie ordenada de valores tomados de cada muestra. Cuantificación. En esta fase se asigna un valor a cada una de las muestras. Este valor puede depender de la precisión del sistema. Si se cuenta con un aproximado de 0,5 voltios y una muestra de 0,88, se cuantifica en 1 voltio. Una muestra de intervalo medio en 3 valores cuantificables. Un valor de 0,75 voltios puede cuantificarse como 0,5 voltios o como 1 voltio. El resultado de esta fase sería una serie de ordenadas de valores dentro del rango de precisión de equipo asignada a cada una de las muestras tomadas. Y bueno, ahora tenemos la última operación, que es la codificación. En esta fase se convierten los valores obtenidos de la cuantificación a código binario. El resultado de esta operación es una secuencia de ceros y unos, o bits, representativo de la variación de la señal analógica original, cuyo número total dependerá de la frecuencia de muestreo y del número de bits, claro, por muestras. Esto quiere decir la precisión de la codificación. El flujo digital generado por este proceso es excesivamente denso, por lo que se requiere técnicas de comprensión efectivas que consiguen hacer viable el resultado final. Y bueno, esta es mi explicación al tema de conversiones analógicas a digitales de la asignatura de sistemas digitales. Muchas gracias. Hola, soy Steven Soriano, estudiante del Instituto Superior Tecnológico Vicente Rocafuerte, segundo semestre de ensamblaje, jornada vespertina, paralelo A. El tema que voy a exponer hoy es la conversión digital analógica perteneciente a la materia de sistemas digitales. La conversión digital y analógica tiene dos funciones, que la primera sería en convertir el valor digital de un valor analógico según las referencias. Y la segunda es que mantiene la salida analógica hasta que recibe una nueva entrada digital. En la vida cotidiana lo usamos diariamente como por ejemplo si fuera una película en DVD. El disco contiene datos digitales. El DVD convierte esos datos digitales en señales analógicas para ser producidas como audio y video. Como otro ejemplo en común que sería la PC, que la información almacenada están guardadas en formato digital
el mismo ordenador lo convierte en señales analógicas para ser reproducidas como un audio y un video. En los sistemas digitales, la información que se está procesando se presenta en forma binaria. Para actuar sobre el medio externo, debe ser convertida a un valor de tensión analógica capaz de ser procesada por un sistema electrónico, como los elementos actuadores. Como nos muestra, por ejemplo, este sería como el conversador DCA. Es que por aquí entra la señal digital y cuando ya pasa por el conversador DCA, se transforma en una señal analógica. Que lo que muestra que la DAT también, por un dato curioso, los DATs pueden también funcionar a tasa de millones de veces por segundo y resolución entre 8 y 24 bits. Como ven en la pantalla, esto sería como una operación de una DAT. Como vemos en la imagen, vemos que el dash recibe una entrada aquí en este punto, como la de esta acá y como la de esta acá. ¿Qué es lo que hace el dash para que pueda hacer que siga siendo un sistema digital, pero a la vez analógica? Hacer que esto se mantenga en un estado o escalar. Asimismo, mantiene su estado digital, pero a la vez está dando como una escala para ser analógica. Entonces la salida sería el de aquí. Y cuando ya tengamos todo ya escalado, ya podemos hacer como das palabras, filtrar el sonido para hacerlo una especie de curva, una especie de onda, para que pueda ser, para que sea ya 100% analógica. Para poner un ejemplo más claro, podemos hacer esto. Esto sería el audio digital, que en sistema digital de binario, digamos que sería 1011. Lo que hace esto es pasarse por el conservador del DAC, perdón, y eso lo que proporciona es que pueda salir una señal analógica, que eso ayuda a limitar al parlante para que pueda producir el sonido que tenga la señal del audio digital y para transformar en el imán de la señal analógica, que sería el sonido que traslada ese mismo audio. En otras palabras, podemos decir que el dash comunica el mundo analógico como también en el mundo digital. Otra manera de explicar el conversador dash es siguiendo con los siguientes pasos, que sería establecer el valor máximo. Esto establece el valor máximo puede producirse cuando una salida es una voltaje de referencia. Aquí como el ejemplo, como en la tabla de verdad, y con el voltaje que vamos a dar, seríamos de 15 voltios. El segundo paso a seguir sería ordenar las entradas. ¿Qué quiere decir con eso de ordenar las entradas? Que esto hace que podamos ordenar del bit más significativo al menos significativo, en este caso que sean las entradas, que el más significativo sería la D y el menos significativo sería la A. El tercer paso sería establecer un voltaje. Esto de establecer un voltaje es lo único, es establecer un voltaje o único de una salida para salir para cada uno de los números binarios. En este caso podemos polarizar que del voltaje 1 al voltaje 8, según como responde el comunicador del convertidor, o como dije anteriormente, dependiendo de la referencia que nos den. Y como el último paso, seríamos el paso de la suma de voltajes. Esta suma de voltajes está asociada a las entradas de valor 1, como en el caso del resultado, que sería la señal, sería de voltaje 7. Esto en esta salida de una señal escaladora de valores que pueden ser rectificados para ser original a una señal continua. En este caso, estos son los valores de la salida del convertidor, de 0 voltios a los 15 voltios, que es el ejemplo que hicimos anteriormente. Bueno, esto ha sido todo mi tema, así que muchas gracias. Hola, mi nombre es Josué Solórzano, estudiante del Instituto Vicente Rocafuerte, y mi tema de investigación es sobre el DCP. Se dará a conocer sobre el funcionamiento, aplicación e historia
Además, conoceremos los diferentes tipos de uso, su arquitectura y los componentes básicos que componen a un DCP. Entonces, ¿qué es un DCP? DCP en inglés quiere decir Digital Signal Processor y traducido al español es procesador de señales digitales. Es un sistema basado en un microprocesador que posee un conjunto de instrucciones con software y hardware optimizados para aplicaciones que requieran operaciones numéricas a muy alta velocidad. Esto quiere decir que es muy útil para el procesado y representación de señales analógicas en tiempo real. El sistema DCP trabaja en tiempo real y se reciben las muestras provenientes de un conversor analógico digital. La función del conversor se lo puede ver más gráficamente en esta imagen. Historia. En 1978 Intel lanzó el 1920 como un procesador de señales analógicas. Este poseía un chip ADC y DAC con un procesador de señales interno, pero no poseía un multiplicador de hardware. En 1979 la empresa AMI lanza el S2811, en el cual fue diseñado como un microprocesador periférico, al igual que el 2920, pero no tuvo gran éxito en el mercado. En el mismo año, Bell Labs introduce el primer chip de procesador digital de señales, DCP, el cual tenía una MAC de 4 microprocesadores. Luego, en 1980 fueron presentados en el ICC CC80 los primeros DCP completos, el PD7710 de NEC y el DCP1 de AT y TEP, y ambos procesadores fueron inspirados en la investigación de PCTN Telecomunicaciones. En ese mismo año, NEC comenzó la producción del PD7710, la primera producción de DCP completos en el mundo. El primer DCP producido por Texas Instruments, el TMS32010, probó ser un gran éxito. Actualmente el TMS32AC4 fue diseñado y producido por Texas Instruments. Entonces, ¿cómo funciona un DCP? Para empezar, el DCP es un sistema digital, por lo tanto necesitará un conversor de analógico a digital y su entrada de digital a analógico en la salida. Como todo sistema basado en un procesador programado, necesita una memoria donde almacenar todos los datos o registros que trabajarán y el programa que ejecuta. Entonces, un DCP puede trabajar con varios datos en paralelo y un diseño e instrucciones específicas para el proceso digital. Entonces, ¿qué elementos componen un DCP? Un DCP está diseñado teniendo en cuenta las tareas más habituales del procesado digital: sumas, multiplicaciones y almacenamiento en la memoria. Entonces, los elementos básicos que componen un DCP son conversores en las entradas y las salidas, memoria de datos, memoria de programa y DMA. Los MACs, multiplicadores y acumuladores. ALU, unidad aritmética y lógica. Registros. El PLL, que son bucles enganchados en fase. El PWM, módulos de control de ancho de pulso. Entonces, ¿qué utilidad le podemos dar al DCP para el uso cotidiano o el uso diario en cualquier ámbito? Podemos ver aquí algunos ejemplos, ya que las aplicaciones más habituales en las que se emplea un DCP son el proceso de audio y video. Para conciertos, bandas, se necesita y es muy útil en un DCP que convierta el audio de los músicos, de los instrumentos, en digital y ser más manipulable para el ingeniero o el encargado del sonido. Pero también hay otras funciones con el cual el DCP puede lograr eliminar el eco en las líneas de comunicaciones, lograr hacer más claras las imágenes de órganos internos en los equipos de diagnóstico médico,
cifrar conversaciones en teléfonos celulares para mantener una privacidad, analizar datos sísmicos para encontrar nuevas reservas de petróleo y también hace posible la comunicación wireless LAN. También ayuda al reconocimiento de la voz, reproductores digitales de audio, los módems inalámbricos, las cámaras digitales y una larga lista de elementos que pueden ser relacionados con el proceso de señales. Esta es mi investigación sobre el DCP. Acabamos de conocer sobre su arquitectura, su concepto, un poco de su historia, cómo se compone un DCP y qué funcionalidad y utilidad le podemos dar a este. Muchas gracias.